las tablas de inversión, los resúmenes de inversión, vamos bajando, ¿no? Pues hemos visto los costos variables, los costos fijos, en base a ello se hace lo que es el punto de equilibrio que se ha visto en la anterior clase, ¿no? También estábamos viendo acá, ¿no? Esta parte que habla de financiamiento, ¿no? Entonces, básicamente lo del financiamiento se refiere a cuánto de lo que vamos a invertir va a representar préstamo y cuánto aporte propio, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Primero hacemos un detalle, esto es lo que pretendemos prestarnos, ¿no? Dice, esta cantidad, un plazo de 10 años, con la tasa de interés de 18%, eso también dependerá del banco del cual ustedes pretendan tener el préstamo productivo, podría ser, ¿no? En base a la tasa, a los años de vida de la deuda, se va a ir viendo lo que son las cuotas que tienen que pagar año a año, ¿ok? Entonces, en base a esto, también hacemos una tablita, el cual nos indica cuánto representa eh, toda la inversión, miren acá, cuánto de esa inversión entonces representará lo que es el aporte propio y cuánto representará la inversión, perdón, el préstamo, ¿no? Entonces ahí están sus valores de todo lo que queremos prestarnos, de lo que pretendemos poner como aporte propio y en realidad toda la inversión. Así en un negocio tengamos el total, el total de, de dinero para invertir en un negocio, siempre es recomendable repartirlo en una cantidad de aporte propio y otra de préstamo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos como que todo el aporte propio, si fuese el hipotético caso de que se va a aporte propio, puede caer, ¿no? Es como decir, se perdería, ¿no? En cambio, si lo hacemos con una parte, un porcentaje de préstamo y demás, eso de alguna forma protege, aunque no lo pareciera, ¿no? Sucede que cuando hacemos algún préstamo, lo hacemos vamos pagando poco a poco, poco a poco. Uno, que eso nos va protegiendo de que todo se vaya de una vez a la quiebra. Y dos, de cuando tú haces un financiamiento, tú pides un financiamiento, estás ganando capacidad crediticia, estás ganando como que un historial en el cual tu posibilidad de financiamiento va creciendo cada vez más. Y pongámonos que en alguna ocasión tenemos todo para invertir. Sí, suele pasar. Pero para allá más adelante, cuando uno quiere reinvertir, eh, agrandar el negocio, expandir su mercado, etcétera, ahí ya no tendrías quizá, ¿no? O sea, al inicio tenías para invertir todo, pero después ya como que te hace falta, ¿no? Entonces, si has hecho un financiamiento, un préstamo, tú has pedido esto, ya vas a tener un historial crediticio y es más, te puede dar un monto mayor que si lo pidieras en primera instancia, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que cuando uno vaya a invertir, siempre lo haga con, aunque un mínimo porcentaje de préstamo bancario o financiero, ¿ok? Ahora, eso en cuanto al financiamiento. Ahora vamos a ver lo que es el flujo de caja. Ya el flujo de caja, ¿no? A partir de toda la información que ya hemos hecho, todos los cuadritos, tanto de estructura de financiamiento, en parte, ¿no? Esto del punto de equilibrio, o más adelante, lo que es más importante, ¿no?
los costos fijos, costos variables, fíjense todo lo que hemos obtenido, ¿no? Fijos, variables, de producción y todo ello. En base a ello se puede realizar lo que es el flujo de caja, ¿ya? Entonces, para este negocio yo ya les había dicho que el horizonte de proyección son 10 años, 10 años. Por ende, el flujo de caja tiene que estar para 10 años. Mínimo tendría que ser 5 años, porque los flujos de caja son como que planes estratégicos, es decir, a largo plazo. Y para considerar un largo plazo, por lo menos se deben de considerar 5 años, ¿ok? Los flujos de caja. Entonces dice, ¿no? Ver el anexo 16, en el cual vamos a observar, dice, ¿no? El flujo de caja. Para este caso, como no, creo que no lo he presentado los anexos. Vamos a ver, permítanme, voy a dejar de compartir este y vamos a ver el flujo de caja como tal. Tengan a la mano abierta ustedes, por favor, todo lo anterior, si pudieran. Mm, Espero que logren. Este es nuestro flujo de la gestión. Como les decía, va a ser para un horizonte de 10 años. Acá tenemos 10 años, ¿ya? ¿Y qué podemos ir proyectando en el flujo de caja? En principio, un flujo de caja tiene dos puntos muy importantes, lo que son los ingresos y lo que son los egresos. Ingresos, egresos. Ingresos menos los egresos va a dar una utilidad bruta, más o menos, ¿no? Una utilidad bruta antes de impuestos. A esa utilidad se le tiene que agregar los impuestos y obtenemos lo que es el saldo, ¿ya? A este saldo que vayamos a obtener, le vamos a ir restando el saldo inicial de la gestión anterior y así obtenemos un saldo final. Esto, o sea, no es de mi competencia ahora indicarles punto por punto, porque sé que ya lo han debido llevar en otras materias de costos, en otras materias de contabilidad, es más de finanzas, creo que también pasan y ustedes deben de conocer. Pero a ver, vamos a ver algunos pequeños detalles de cómo deberíamos de calcular. Entonces vemos, por ejemplo, que primero van a ir poniendo los años, ¿no? Pongámonos que ustedes van hasta el año 5. Entonces, tienen que considerar el año cero. ¿Por qué? El año cero es cuando empezamos a invertir, cuando partimos, ¿no? Del año cero al año 1, ahí ya tendría que haber alguna utilidad, es más, o una venta, ¿ok? El año 2, el año 3, 4 y 5, ¿ya? En el año cero, cuando hablamos de ingresos, a ver, lo marcaremos, cuando hablamos de ingresos, no hay ventas, porque en el año cero estamos como que proyectando, iniciando, invirtiendo y demás, pero no hay ventas, ¿no? Ya en el año uno vamos a empezar con las ventas. Más allá de todo lo que nos ha significado invertir, ya en el año uno vamos a generar ventas anuales, ¿no? Y este valor, fíjense ustedes, este valor ya lo hemos podido ver, ¿no? Anteriormente de dónde sale, cómo sale y demás, ya saben. No, esto es con un 80 de producción, si no me equivoco, el año uno, 2 y 3. Después el 4 sube un 10%, que ya son 90% de capacidad. Y los demás años ya son 100%, ¿no? Esto ya sabemos de dónde sale, solo copian esos valores, ¿no? El precio también, ¿no? Recuerden ustedes que el precio del primer año es 4.72, después se va incrementando 4.89, 5.15 y todo. También tenemos, ¿no? Una tablita de dónde salen los precios. De esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Entonces hacemos, ¿no? Lo que es la cantidad por el precio en el cual vamos a vender este año y obtenemos lo que es el total de ingreso por las exportaciones en el año. 4.852.915. Esto respecto a lo que es la venta. Y tendríamos que tener también egresos, de hecho, ¿no? Pero antes de ir a los egresos, también vamos a ir
en el año cero, cuando no hemos iniciado ni con ventas, ni con gastos, por ejemplo, vamos a poner todas las inversiones. Los egresos del año cero, es decir, cuánto estamos tomando por nuestra, para invertir en este proyecto. Terreno, compramos con este monto, obras civiles hacemos construir con este monto, vehículos, recuerden que habíamos comprado dos, si no me equivoco, con este otro monto, tanto así el monto para maquinaria, para equipo de oficina, muebles y enseres, herramientas y todo. Recuerden, estas son todas las inversiones que hemos realizado, ¿no? Entonces, estas inversiones tienen que ir sumadas al año cero, no voy a tener otro tipo de ganancias, ¿no? Aquí está el total de mi inversión. Una vez que en el año uno ya he proyectado lo que son los ingresos, voy a realizar ahora los eh, egresos. Y los egresos vienen de este. Los egresos, no vuelvo a invertir en terreno, en obras civiles y nada de eso, ¿no? Entonces, lo dejo fácil, ¿no? En el año uno, porque yo ya he comprado el terreno, ya he invertido en construcciones, en maquinaria y etc. Si por algún motivo, pongámonos que en el año uno deciden comprar algo más, aquí tendría que ir como un egreso, ¿ya? Pero si no, en el año cero se ha comprado todo lo que se necesitaba, ya no es necesario comprarlo, ¿ya? Entonces, dentro de los egresos vamos a empezar con lo que son los costos de producción. Los costos de producción, dentro de ello está lo que es la mano de obra operativa, que ya teníamos su dato, ustedes saben de dónde sacamos esto, ¿no? De costos variables, ¿no? La mano de obra indirecta que habla del jefe de producción, teníamos su propia tablita y aquí también está su costo total, ¿no? Insumos agroquímicos también tenemos su tablita y aquí está su costo total. Todos estos costos totales, de todos estos ítems, los tenemos en tablas, de todos. Ustedes pueden ir a fijarse, por ejemplo, a ver, vayan a fijarse entre sus apuntes o el documento que está colgado en plataforma. Servicios básicos de producción, tenemos este monto, que es 356.400. Implementos de trabajo, empaques de flores, depreciación de activos, también tenemos este para los primeros años. Después vienen los gastos de administración, donde ahí ya entran los sueldos y salarios del personal administrativo, que habíamos dicho va a haber un jefe, un gerente general, va a haber un jefe de, no sé, comercialización, otro de administración y demás, ¿verdad? Entonces, todos los sueldos y salarios del personal administrativo en su totalidad sumaban este monto. Y ese es el monto que vamos a ir. Gastos administrativos también, lo que son la depreciación de activos. En lo que es administración también teníamos su cuadrito y lo ponemos sus totales, ¿ya? Los gastos de comercialización también están dentro, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlos ahí. Y ponemos los gastos de comercialización que lo teníamos como tablita, la depreciación de activos en comercialización también lo teníamos dentro de la misma tablita. Y de los gastos financieros está en base a esa última tablita que yo les he ido mostrando, en la cual decíamos qué porcentaje es eh, financiamiento y qué porcentaje es aporte propio. Y ahí está uno de los valores que necesitamos. ¿Ya? Entonces, haciendo toda la sumatoria de los costos de producción, los gastos de administración, los gastos de comercialización y gastos financieros, haciendo toda la sumatoria de cada párrafo, podríamos decir, obtenemos que el total de los egresos para este año es de 3.966.919. ¿Ok? Le ponemos la utilidad, en este caso, ¿ya? La utilidad, que para la utilidad de empresas es el 25%, ¿ya? El 25%, ¿dónde está? Aquí en principio, a ver, lo que hacemos para el primero, este, es
¿qué hace? Todos los egresos los hemos sumado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El total de los ingresos, todo lo que ganamos el año 1, menos lo que son los egresos, ¿no? El total de los egresos. Hacemos esa diferencia y obtenemos en sí lo que es la utilidad antes. Ahí está nuestro valor. Tendríamos esto de utilidad, este valor. Y después, a ese valor que tenemos de la utilidad, lo vamos a multiplicar por el 25%. ¿Por qué? Porque cada empresa, cada año, tiene que pagar una utilidad por su empresa. Esta utilidad está evaluada en un 25% de toda la utilidad que haya obtenido en el año o en la gestión. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar esa utilidad que hemos obtenido anteriormente por 25% y ahí obtenemos el siguiente valor que es 221.491. Entonces, nosotros les restamos a 885.997 le restamos los 221.499 y obtenemos así lo que es la utilidad neta, ¿ya? O el saldo, ¿no? La utilidad neta que es la resta. ¿Ok? Y ahí ya obtenemos, ¿no? Ahí, espérenme, permítame. Y ahí tenemos el saldo que en realidad tendría la gente. Muy bien. ¿Qué se le hace? ¿No? En este caso se le tendría que sumar lo que es el saldo inicial. Pero fíjense que al inicio nosotros no teníamos ningún saldo inicial, bien teníamos una inversión. ¿Ok? Inversión. Permítame un minuto, por favor. Ya. Entonces nosotros no le sumamos ningún saldo y queda como el valor en sí, va a quedar como 664.498. Si en la gestión anterior hubiese un saldo, ese saldo se le va a ir sumando, se le va sumando. Pero como no, en este caso no es saldo, más bien es un valor, no lo podemos llamar como pérdida, sino un valor negativo por ser inversión, ¿no? Lo dejamos ahí, como saldo anterior cero, ¿ok? Para el año 2 hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a ir primero sumando ingresos, a los ingresos se les restan los egresos y en base a ello obtenemos el saldo, a ese saldo, a la utilidad bruta, a esa utilidad bruta se le saca el impuesto del 25% y tendríamos la utilidad neta, ¿no? A esa utilidad neta le vamos a ir sumando el saldo anterior, ¿sí? Y obtenemos nuestra utilidad neta después de saldos e impuestos de este valor. Pero es el mismo procedimiento, pero aquí vamos viendo algunos detalles. Esto ya sabemos de dónde sale, tenemos un cuadro para poner todos los años, recuerden ustedes, tenemos un cuadro, ¿verdad? También en el mismo cuadro tenemos los precios, cuánto ya lo hemos ido calculando anteriormente, tenemos los precios. Entonces, multiplicar la cantidad de lo que se va a vender por el precio nos da nuestro ingreso total anual. Tenemos ese dato, es fácil, de ingreso, ¿no? Ya lo que les decía anteriormente, ¿no? ¿Qué hacemos? Recuerden también que en costos variables, nosotros le hemos ido sumando al valor principal que hemos hallado del año 1, le hemos ido sumando lo que es el porcentaje de la inflación. Y si gustan, les había dicho, ¿no? De además de sumarle la inflación, ustedes le pueden poner un porcentaje de más o menos como de previsión, si gustan, por X o Z motivo. Entonces, la inflación, pongámonos 3,5 más un porcentaje, un 2% de previsión por incremento de precios, por, no sé, por catástrofes ambientales, en este caso, porque es de flores, ¿no? Entonces se le va a ir sumando, se le va a ir sumando eh,
valores, ¿no? Porcentajes a lo que ya tenía. En este caso, por ejemplo, se le ha ido sumando un 5,5% al valor inicial. ¿M? Pero ese 5,5% en el documento tiene que estar justificado por qué, ¿no? O sea, antes, ¿no? Entonces, tiene que decir, se le va a incrementar un 5,5%, un 3% que significa la inflación de cada año, y un 2% de tal cosa, ¿no? Por este concepto, por previsión, porque los precios, además de considerar la inflación, a veces están por conflictos sociales, más allá de la inflación puede incrementarse por conflictos económicos o en este caso de las flores por catástrofes ambientales o variaciones del clima y demás, ¿no? En el caso de flores, por ejemplo, producción. ¿Por qué? Si hubiese pongámonos una sequía, ¿afecta o no afecta a las flores, a la producción de flores? Afecta, entonces tendría que estar previsionado, ¿no? Tendría que estar previsionado de que va a ir subiendo esta cada, ¿ya? Entonces, el primer valor es importante en todo el año uno y los demás valores ustedes los suben en función al porcentaje que ustedes estén indicando. Además de la inflación que ya está dada para todos los años, de aquí, por ejemplo, del 2022 hacia el 2027, si son 5 años. Ya se tiene porcentajes de inflación. Entonces, esos porcentajes los van tomando, ¿no? Y pueden poner la previsión que vayan a tomarnos un 2%, un 1%, una previsión de 0,5% y demás, ¿no? Ustedes eso justificando de que así, por ejemplo, en un negocio de computadoras, pongámonos, así pasen 5 años, no hay mucha variación de precios respecto a la mano de obra o respecto a lo que son los servicios de producción y demás. Entonces, no será necesario un 2%, será pues un 0,5% y demás, ¿no? En función a su trabajito, eso también se va a dar. Entonces, al año uno ustedes le incrementan un porcentaje. Si gustan el mismo, puede ir para los demás años o en base a lo que en función a su negocio, puede ir variando cada año también el porcentaje. ¿Ok? A ver, algo más. Esto para cada uno de los ítems. Van aumentando. Cada uno de los ítems va a ir aumentando de esa forma, tomando en cuenta inflación, tomando en cuenta crecimiento, tomando en cuenta eh, algún tipo de previsión, provisión y demás. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a tener todos los valores de los años siguientes, ¿no? En todos los sitios. ¿Cuál no sería de esa forma? Permítanme, creo que está en mi cargador, lo voy a ir a traer. Un minutito. Bueno, ahora sí analizamos. Fíjense, eh, algunos de estos valores, no todos crecen en función a la inflación, ¿verdad?
en función al porcentaje que le vamos a ir agregando año a año. Hay valores, por ejemplo, que se repiten. Fíjense la depreciación de activos de producción. ¿Por qué? Porque la depreciación es un valor que se va a mantener constante, ¿no? Porque cada año se deprecia solo este monto. En el año 1 solo se va a depreciar este monto, el año 2 solo este monto, el año 3, 4, 5, porque hay activos que se deprecian cada 5 años, entonces cada 5 años es el mismo valor, fíjense, ¿no? Y hay otros que se deprecian desde el año 6, del año 6 al año 10, por ejemplo, o al año, ¿no? Entonces ya cambian sus valores. Esos valores también los hemos podido ver en las tablitas anteriores, ¿ya? Ese es uno de los valores que se mantiene constante en algunos años y varía después. Otro, ¿cuál? También la depreciación en activos. No todas las depreciaciones tienen esa cualidad. Otro valor, ¿no? Los gastos de comercialización, que no los vamos a incrementar, porque los gastos de comercialización llegan a ser fijos. Yo no pretendo gastar más allá de este gasto, ¿no? Más allá de este gasto en cada año, porque son como que previsiones. Y yo estoy previsionando un monto fijo, fijo, no lo cambio a lo largo de los 10 años, ¿no? Entonces, ese no cambia, su depreciación de los activos diferidos en comercialización, lo propio. Otro que estábamos viendo, los costos financieros. Costos financieros no están dados por porcentajes, incrementos en porcentajes, sino estos costos financieros son las cuotas que llegamos a pagar año a año, ¿no? Que están en la tablita que les estaba mostrando al final, ¿no? De aporte propio y financiamiento. Y en la tabla de financiamiento, donde veíamos el tiempo del préstamo y además el interés, ahí están estos valores que van a ver aquí. Estos valores que los ven acá, sacamos de la tabla de financiamiento que al final llegan a ser las cuotas que pagamos año. ¿Ok? Eso. Los demás, todos los demás valores tienen que estar en función al porcentaje que nosotros le estamos incrementando. Muy bien. Hasta ahí, si tuviesen alguna pregunta. Consultas. A ver, tenemos 2 minutitos en nuestra sesión. Si se corta, por favor, se vuelven a conectar. Rubén, Dice, con respecto a la depreciación de activos, aquel activo que se deprecia en 5 años y nosotros vamos a realizar la proyección a 5 años, en el flujo de caja, ¿cómo lo tendríamos que anotar? perdón, Rubén, hay un ruidito por detrás que me distorsiona tu audio. Por favor, si nuevamente me puedes indicar. Algo de los años, ¿no? De la Le decía que, proyección. ¿cómo vamos? Sí, ¿con qué valor? ¿Cómo vamos a proyectar en 5 años? Algo así. El detalle, ¿Cómo vamos Rubén, a anotar la depreciación de los la- activos que cumplen o que claro, se porque, deprecian en ya, cinco la años? depreciación. Ustedes si quieren hacerlo para 5 años, entonces solo tendrían que, miren, fíjense, si solo mi horizonte de proyección fuese hasta el 5.º año, ¿no? Vamos a remarcar. Ustedes solo anotarían hasta ahí la depreciación. No podrían, aunque quieran, anotar la depreciación en los próximos años, ¿verdad? No se podría porque ustedes solo lo están haciendo su flujo de caja hasta ahí, entonces hasta ahí tendría que estar anotado. ¿Por qué? ¿Qué correspondería después para su empresa si llega a ser rentable y demás? Su proyección y flujo de caja y todo lo que han trabajado solo les serviría los primeros 5 años, ¿ok? Solo les serviría los primeros 5 años. Ya después ustedes tendrían que hacer nuevamente una proyección para los siguientes años. Nuevamente notas de inversión, nuevamente cuadros de producción, nuevamente cuadros de mano de obra. Obviamente tomando estos parámetros anteriores les va a servir, pero nuevamente tendrían que iniciar desde inversiones y todo lo demás. Entonces, si solo están tomando un horizonte de proyección de los 5 años,
solo anotarían las depreciaciones hasta el quinto año. No es necesario que tomen la depreciación del sexto, séptimo, octavo año, ¿ya? Eso lo harán cuando nuevamente hagan todos sus cuadros y ahí recién vendrá este valor. Recién vendrán esos